Vamos entonces a Filipenses capítulo 1. Filipenses en el capítulo 1. Y continuamos en las palabras iniciales del apóstol Pablo, las vimos el domingo anterior. Y ahora estamos llegando al versículo 7, donde dice así: así como es justo que yo piense esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, puesto que así en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Porque testigo me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto pido a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y vimos, ¿no?, el domingo anterior, cómo el Señor comenzó en ellos la buena obra, y Dios perfeccionará esa misma buena obra hasta el día de Jesucristo. Vimos en el verso 6. Y también recordamos el domingo anterior un poquito, porque la semana pasada justamente pasó al hogar celestial, falleció el misionero Tomás Peis, misionero que estuvo aquí en el Perú como unos 55 o 57 años. Y miren, él no quiso ir a Estados Unidos, sino él quiso que aquí quedara su cuerpo, ¿no? Y aquí ha quedado en el Perú. Recordando el ejemplo y los inicios de esta iglesia aquí, con él, con el pastor Tomás Peis, y también con el misionero Douglas Craig, y los otros siervos de Dios que siguieron. Y si Dios comenzó la buena obra en este lugar, aquí en San Fernando Chosica, Él mismo perfeccionará su buena obra hasta el día de Jesucristo, ¿no? Así realmente será. Y lo que Dios pone en nosotros como llamamiento suyo, y las cosas grandes, enormes que puede Dios hacer si nosotros estamos dispuestos a ponernos en sus manos. Y lo que en esta misma congregación esperamos que Dios haga, como decimos, la Biblia dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor puede hacer esas cosas en medio de nosotros, hermanos, si estamos dispuestos a ponernos en su voluntad. Una de esas personas que llegó a ser usado grandemente por Dios fue Dwight Moody, un gran predicador de los tiempos de avivamiento en Estados Unidos que no se han vuelto a repetir como en aquellas épocas. Con Billy Graham un poco tuvo ese cierto impacto en el mundo entero también, Billy Graham, pero no tan profundamente como esos avivamientos del tiempo de Dwight Moody y de más si vamos más atrás también de George Whitefield y otros más. Pero nosotros, hermanos, anhelamos que Dios nos use de una manera tan grande y tan profunda. Pero Dios requiere de nosotros, siempre lo digo, ¿no? Requiere dos cosas el Señor. Dios requiere obediencia, en primer lugar, pero también requiere Dios fe, porque la fe es una de las cosas que difícilmente nos damos cuenta cuán grandes cosas hará Dios con nosotros si sabemos pedirle con fe, si sabemos pedirle a Dios con fe.
Y si sabemos, y si vamos a pedir con fe, entonces vamos a pedir en grande, ¿no? ¿No? Lo que les conté de Roy Letourneau, hijo del hermano Letourneau, el papá que le llamaban el socio de Dios, aquel hermano que decidió dar cada vez más al Señor, era un gran empresario, y él dijo, comenzaré con el 10% como debe ser, entonces 10% del Señor, pero Dios le iba bendiciendo mucho y mucho y mucho, y él finalmente llegó a dar 90% de su ganancia, era millonario, 90% daba, y él decía, con el 10% para que yo viva me alcanza y me sobra con 10%, y el 90% es para el Señor. El hijo de él, Roy Letourneau, estuvo acá en el Perú muchos años, y cuando estamos hablando de los años 80 o 90, en la avenida Benavides en Miraflores, donde los terrenos son un ojo de la cara, ¿no? Los hermanos le dijeron a Roy Letourneau, aquí está este lote para comprarlo, y él dijo, muy bien, lo compraremos. Y el del costado, los hermanos decían, ese que también se vende del costado, sí, le dijeron. Entonces, ¿por qué piden tan poquito? Vamos a comprar los dos lotes juntos, y él puso el dinero y ahí los dos lotes juntos, es decir, mucho más grande, el doble de lo que ellos pensaban. Entonces Dios quiere que pensemos en grande, hermanos, eso quiere Dios. Una de las cosas que son para el agrado de Dios es a tener fe. A una mujer le dijo el Señor, oh mujer, grande es tu fe. ¿Se acuerdan a quién le dijo el Señor eso? Oh mujer, grande es tu fe. Estaba el Señor yendo por una parte que era ya casi la frontera de Israel con los gentiles, ¿no? Y una mujer sirofenisa, seguro que estaba ahí de visita o algo, o tal vez escuchó de Jesús y vino expresamente, y le comenzaba a rogar fuertemente, gritando, Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos querían que se calle y que se vaya, ¿no? Y decían, Señor, ya deténla pues, porque grita y grita esta mujer. Y Jesús entonces, como primero no le hacía caso. ¿Pero por qué no le hacía caso? ¿No quería escucharle? Sí quería escucharle. Jesús quería ver hasta dónde llegaba la fe de esta mujer, no judía, no del pueblo de Dios, sino extranjera. Y seguía gritando. Entonces ya por fin Jesús le dice, le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos. Primero le dice, solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, tú no cuentas, tú no eres de la casa de Israel. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Miren lo que dice el Señor Jesús, ¿no? Los perrillos, los gentiles. No está bien tomar el pan de los hijos de Israel y echarlo a los perrillos. ¿Y ella qué dice? Pero Jesús no se estaba negando a ella. Estaba buscando hasta dónde llegaba su fe. Y le dice ella, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí es donde Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y desde aquella misma hora su hija fue sanada. El Señor quiere probar nuestra fe. Dios quiere que nosotros aprendamos a ejercer una fe grande en los propósitos suyos realmente, ¿no? Y para eso somos llamados, no solamente para obedecer, porque claro, no hay nada que hará Dios con nosotros si no es por la obediencia. Pero lo que se añade a la obediencia es la fe. Y dice la Biblia, Hebreos 11:6, que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando hablamos de una fe bien grande, hermanos,
entendamos, Dios quiere llevar a esta iglesia, a esta congregación, a propósitos grandes, a metas grandes también. Dios quiere hacer eso con nosotros, ¿no? Lo hizo con Pablo y allí, entonces seguimos leyendo allí otra vez, ¿no? Él está hablando del amor que tiene por los hermanos, por cuantos tengo en el corazón, dice en el verso 7, puesto que así en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Ahora, ¿cómo era posible que ellos participaran con Pablo? Porque Pablo estaba preso en Roma, preso por el Evangelio, era el único motivo, ¿no? Y estando él preso en Roma, les escribe a los hermanos lejos, en la zona del Imperio Romano, en Filipos. Pero claro, él había iniciado esa congregación, recuerdan, ¿no? Mencionamos, con las mujeres judías ahí en la orilla del río la primera vez, y el carcelero de Filipos que se convirtió. Pero él dice que es tan grande el amor que tiene por ellos, en oración seguramente, ¿no? Todos vosotros sois partícipes de mi gracia, eso dice el verso 7. Como puesto que así en mis prisiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes de mi gracia, seguramente por la oración de ellos y la de Pablo por ellos, porque testigo me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo, en las entrañas de Jesucristo, desde lo más profundo. Y esto pido a Dios, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, ¿cómo pueden estar estas cosas juntas, no? El amor con la ciencia y el conocimiento. Porque es extraño, ¿no es cierto?, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pero si una cosa es la ciencia, otra cosa es el amor. Pero tal vez podamos entenderlo como la Biblia lo dice en cuanto a las esposas ahí. Recordamos, no de memoria nomás para no ir, pero ustedes ya saben, ¿no?, que en el libro de Pedro dice que el varón debe amar a su esposa con ciencia. El esposo debe aplicar ciencia para saber amar a la esposa. ¿Por qué? Porque nadie entiende a las mujeres, ¿no? Pero en realidad sí se entiende, porque ahí lo dice en el libro de Pedro, ¿no? Entendemos por qué la mujer es inentendible, aparentemente. ¿Por qué? Porque su naturaleza es muy, muy delicada, es decir, muy fácilmente se puede herir, eso es. Y entonces ahí entendemos, ahí entendemos por qué nadie entiende a las mujeres, porque se ofenden con una cosa chiquitita, por eso. Y eso lo ha hecho Dios, no es malo, pero Dios mismo dice, ¿no?, que el esposo debe aplicar ciencia para amar a su mujer. Y eso significa entender, aprende con ciencia, que tú eres hombre y ella es mujer. Entonces tú no le puedes tratar a ella como otro hombre. Como otro hombre, trátalo a tu amigo varón. Entonces él no se va a ofender, tú tampoco. Hablan cosas duras, difíciles y no se ofende, le haces una broma y no se ofendió. Pero a ver, hazle esa broma a tu esposa, a ver si esta noche vas a dormir esta noche ahí en la casa del perro vas a dormir, por hacerle esa broma a tu esposa, ¿no? Porque así es decir, Dios ha hecho así a la mujer, muy delicada, muy fácil, un vaso frágil. Ni siquiera vasos nomás, porque ya de por sí un vaso de vidrio ya es frágil, pero dice como vaso muy frágil, dice.
Y entonces, aplicando ciencia para poder amar, le dice, ¿no? Y nosotros no sabemos amar a la esposa, no nos enseñan eso en la escuela ni en la universidad, nadie nos enseña, pero sí Dios nos enseña, Dios sí. Y entonces aquí también dice, por eso, ¿no? Así como en Pedro, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. De esa manera, y tal vez se puede aplicar porque todos los hermanos son diferentes y algunos hay que amarles de una manera y otros de otra en el curso del trabajo de la iglesia. Algunos hermanos requieren que se les ayude simplemente, que se les anime, ¿no? Requieren que uno les tenga mucha paciencia a algunos hermanos, porque son débiles en la fe, eso dice la Biblia, débiles en la fe. Pero otros no, otros son ovejas chúcaras y esos necesitan un poco de, como el pastor del campo tiene tiene como una vara, ¿no? Y con una curva delante. Y yo creo que la curva es a veces para jalarle a la oveja de la pata, por esas ovejas que les gusta ahí escaparse, ¿no? Creo que es por eso. Entonces eso hay que hacer con algunos cristianos, son ovejas chúcaras, hay que aplicarles un poco de rigor y hay que amonestarles y hay que resondrarles. Una vez un hermano así me dijo a mí, ¿por qué usted me trata tan duro?, me dijo. Y yo le dije, mira, te voy a explicar por qué te trato tan duro, porque ahí en el libro de Tito, le busqué el versículo de Tito, y ahí en Tito dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Por eso yo a ti te reprendo duramente. ¿Para qué? ¿Qué dice acá? Para que seas sano en la fe, para eso. Porque si no, yo no te reprendo a ti, tú no aprendes ni entiendes tampoco. ¿Ves, hermano? Por eso así te reprendo yo. Y ves cómo Jesús hizo un azote de cuerdas y sacó a los cambistas ahí a los que vendían animales dentro del templo. ¿Te acuerdas cómo hizo así? A latigazos los sacó y a los que tenían ahí sus monedas volcó las mesas de los cambistas al suelo. Luego, ¿cómo sacarían la cuenta, no? Porque Jesús al suelo toditita las mesas de los cambistas. Y él era uno solo, y esos negociantes eran un montón, pero ¿cómo verían su rostro de ira que no le pudieron resistir al Señor Jesús? Por eso, ¿no? Entonces, si nuestro amor abunda aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, es esto, que algunos hermanos hay que amarles con paciencia y consuelo y ánimo, pero a otros hay que amarles con un poquito de chicote. ¿Ve? Y así van a entender que uno les ama. Ahí entienden que uno les ama. Es interesante es que eso los psicólogos han estudiado. Miren, cuando una familia tiene hijos adoptivos, entonces el padre o la madre que tiene un hijito adoptivo, ¿no? O a veces ya el niño lo empieza a criar uno de cierta edad, pero el niño ya sabe que no es realmente de sangre, pero sí es su papá, pues que le cría, ¿no? Entonces, cuando el papá adoptivo en alguna vez le ha castigado físicamente a ese niño, a esa niña, el niño saca su cuenta. Ah, este de verdad es mi papá. Mira cómo me ha castigado, ¿ve? Porque si no fuera mi papá, no me castigaría. Si no me quisiera, no me castigaría. Es increíble, pero el niño entiende eso, ya sea consciente o subconscientemente, pero el niño lo entiende. Me ha castigado, ¿ve? Quiere decir que es mi papá de verdad. Eso los psicólogos han estudiado, eso. De manera que así el amor de Dios en ciencia y en todo conocimiento, con sabiduría, ese amor a cada hermano, porque todos son diferentes los creyentes. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Sinceros y sin ofensa, sin
sin engaño realmente, ¿no? Llenos de los frutos de justicia que son por Jesucristo, para gloria y loor de Dios. Frutos de justicia que son para gloria de Dios y loor de Dios. Mas quiero, hermanos, que sepáis que las cosas concernientes a mí han contribuido más bien al adelantamiento del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho bien conocidas en todo el palacio y en todos los demás lugares. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. ¿Cómo es eso, no? El preso, el que está preso debería estar desanimado, ¿no es cierto? Pero es al revés. El que está preso le da ánimo a los hermanos que están libres, porque eso dice allí, verso 13, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho bien conocidas en todo el palacio. Estaba en Roma, estaba Pablo ahí, en Roma mismo, y en todos los demás lugares. Y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones. Miren, les cuento la experiencia de mis padres. Mis padres fueron creyentes ya cuando se casaron, ¿no? Mi papá ya está con el Señor, mi mamá todavía vive. Pero hace años fueron ellos a visitar a una tía de parte de mi mamá. Y estaba ella también cristiana, estaba mal, en realidad estaba desahuciada ya. Ella sabía que ya iba a morir pronto. Le fueron a visitar, entonces dijeron, mi papá, mi mamá se fueron diciendo, vamos a ir a consolarle. Oh, pobrecita, ya se va a morir, no tiene mucho tiempo de vida. Llegaron a su casa y cuando ellos llegaron de Lima, porque se habían ido a Lima, me contaron, hemos ido a consolarle a ella. ¿Y sabes qué ha resultado? Ella nos ha consolado a nosotros. Increíble, pero así fue. La que estaba enferma, desahuciada, les dio consuelo a mis padres y ellos me lo dijeron, porque en ese tiempo estaban ellos atravesando circunstancias bastante aflictivas. Y ahí exactamente, ¿no? La tía Dina se llamaba, Dina Ita, también cristiana. Entonces ella, no, sin tristeza, sin dolor, sin nada, feliz, gozosa en el Señor, a mis padres les dio consuelo en vez de que ella recibiese consuelo. Esto es lo que pasa con Pablo, porque en esta carta de Filipenses, que a veces se le ha llamado la carta del gozo, se repite varias veces la palabra gozo, la palabra regocijo. Ustedes pueden buscarlo en su casa, solamente son 4 capítulos. Pero en 4 capítulos, a ver, ustedes pueden contar, a ver, tarea, ¿no? ¿Cuántas veces está la palabra gozo o la palabra regocijo en este libro de 4 capítulos, la carta del gozo? ¿Quién escribe la carta del gozo? Un prisionero, Pablo el apóstol. Y no solo les da gozo a los hermanos que están libres, sino les da ánimo, verso 14, y los más de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, osan más atrevidamente hablar la palabra sin temor. ¿Cómo puede ser posible eso, no? Porque Pablo no podía salir, estaba ahí en prisión. Y los hermanos sí podían salir. Y ellos solamente con ver el ejemplo de él y seguramente las palabras de Pablo también, ellos cobraban valentía para hablar el Evangelio. Vamos a ir también un momentito a Hechos, a Actos, capítulo 28, el último capítulo de Actos, que es Hechos, ¿no? Es lo mismo, Hechos, Actos, capítulo 28. Ahí vemos en la prisión de Pablo en Roma. Hechos 28, versículo 16.
Y el que escribe es Lucas, que el fiel ayudante de Pablo, Lucas, el médico amado que Pablo dice, ¿no? 28:16. Y como llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto de la guardia. Y Pablo era parte de ese grupo de presos. Presos por el Evangelio, era la única razón. Mas a Pablo fue permitido de estar por sí con un soldado que le guardase. Miren, le dieron condiciones especiales al preso Pablo. Le permitieron que esté él aparte, en cierta forma un poco mejor que los demás presos. ¿De qué manera? Con un soldado que le guardase. Siempre estaba preso, pero tenía un poco mejor condición, digamos así. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, etcétera. No vamos a fijarnos en eso, pero sí vamos a ver al final, dice allí al final del capítulo, versículo 29, y habiendo dicho esto, los judíos se salieron y tenían entre sí gran contienda. Pablo, empero, quedó 2 años enteros en su casa que tenía alquilada y recibía a todos los que entraban a él. Es decir, eso es lo que le llaman prisión domiciliaria, ¿no? Él pagaba su alquiler, pero estaba preso, no podía salir, y un soldado le cuidaba ahí. Estuvo 2 años ahí y él recibía a todos los que entraban a él, predicando el reino de Dios y enseñando las cosas que son del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Venían hacia él y le consultaban. Eso es lo que sucedía con Pablo, a pesar de que estaba preso. ¿Y cómo puede ser el poder de la palabra de Dios, ¿no? Por eso en otro momento Pablo mismo dice, mas la palabra de Dios no está presa, dice en otro momento. Eso es lo que dice. Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Y además no está muerta. ¿Por qué? Porque Pablo ya está con el Señor desde hace 1900 años y pico. Él está con el Señor, pero la palabra que Dios habló por Pablo, ahí está, y es una palabra viviente, ¿no? De esa manera. Muy bien, entonces otra vez, hermanos, hemos visto su prisión en Roma, pero volvemos a Filipenses. Otra vez en Filipenses. Allí, en el capítulo 1. Buenas noches, usted tiene Biblia, ¿no? O tal vez alguien le puede prestar una. Allá, ahí está, ¿ve? Ahí hay una Biblia. Muy bien. Filipenses 1, estamos nuevamente. Los hermanos cobraban ánimo en el Señor a pesar de que Él estaba en prisión. Y tal vez el mismo hecho de que Él estaba sufriendo esa prisión les daba valentía a ellos. El hecho de que Él estaba sufriendo más que los demás, en cierta manera les daba valentía. Había un predicador que se recuerda el caso de él, uno de los grandes predicadores en Estados Unidos, que creo que es de los años de 1950. Dios lo usaba poderosamente, pero él tenía una enfermedad en su columna vertebral, en su espalda. No podía estar de pie porque sufría dolores terribles. Entonces todo el tiempo estaba acostado en una cama de tabla, así derechita, y ahí se aliviaba un poco su dolor. Y cuando tenía que predicar, lo hacía con ciertos aditamentos de ayuda. Creo que ni siquiera podía pararse, pero allí estaba predicando. Y la palabra de Dios en él era muy poderosa. Tal vez la palabra de Dios en él era más poderosa por la condición
tan aflictiva y todos los dolores que sufría. Posiblemente por eso era más poderosa la palabra de Dios en él. Y así el caso de Pablo, ¿no? Preso allí. Y cuando él testifica también de la enfermedad que tenía, un aguijón en su carne, y habiendo pedidole a Dios 3 veces que le quitase esa enfermedad, Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Dios le dijo, no vas a ser sanado. Dios podía sanarle en un instante, pero Dios le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad se perfecciona el poder de Dios, en la debilidad del hombre. Y por eso sería también, por ejemplo, tan poderosa la palabra de Dios en labios de Juan el Bautista, ¿no? Este gran siervo de Dios, de quien el Señor Jesús dice, entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan el Bautista. Pero no entre los nacidos de nuevo, sino entre los nacidos de mujer, o sea, entre los profetas del Antiguo Testamento. No hay otro mayor que Juan. ¿Cómo vivía Juan? En el desierto, aislado, lejos del mundo. ¿Qué comía? Langostas y miel silvestre, dice la Biblia, eso comía. Y estaba vestido de un cinto de lomo de camello, pelo de camello, es una vestimenta en sus lomos. Eso vestía semejante al profeta Elías también, pero viviendo en el desierto, muy fuera de los placeres de las personas. Además, solo, sin esposa, sin amigos, sin nadie que le acompañe, solo en el desierto. Y sería por eso, ¿no? Esa condición de abstenerse de todas las cosas que el mundo considera que dan placer o dan descanso y tranquilidad, la compañía de otras, lejos de la compañía de otras personas, con un alimento que yo creo que a las justas se mantenía vivo, ¿no? Langostas y miel silvestre, apenitas, y sin ningún amigo, sin ningún familiar ahí, solo delante de Dios en el desierto. Y será también seguramente por eso que cuando dejamos de comer ayunamos para orar. Pero fíjense algo importante también, ¿no? Yo encuentro siempre en la Biblia el ayuno junto con la oración, no el ayuno solito, siempre encuentro ayuno y oración. Por eso también tendremos, ¿no? Dentro de poco ayuno y oración. Las dos cosas. Ayunamos para poder orar con más poder de Dios. Y cuando uno está bien cómodo, bien comido, se va a dormir fácilmente. Uno está bien comido, ¿no? Barriga llena, corazón contento y se queda dormido. En lugar de orar, se queda dormido. Pero si estamos en ayuno, no va a ser fácil que nos durmamos. Más bien uno está más concentrado. Miren cómo es algo antinatural, la falta de comida y el cuerpo sufre un poco, ¿no? Y la prisión de Pablo y las enfermedades de Pablo, porque no solo era que estaba preso, era también sus enfermedades. Eso también. Y Dios le dijo, en la debilidad se perfecciona mi poder, es decir, en la debilidad del hombre, ¿no? Y el Señor Jesús mismo allí orando, muchas veces así de amanecida, orando toda la noche. Y también él mismo estando 40 días en ayuno y en oración seguramente. Entonces esas privaciones del cuerpo hacen que la persona adquiera un mayor poder de Dios realmente, ¿no? Ahora, después de esto viene un tema que ya es un poquito diferente, pero queremos dejarlo para la próxima semana, a partir del versículo 15. Y hasta allí, entonces,
estamos llegando. ¿De qué manera podemos aprender que las prisiones de Pablo le daban ánimo a los demás hermanos? De que así como él sufría mucho en su cuerpo, y aparte de estar prisionero también, miren cómo él habla tanto del gozo, ¿no? Y no era la primera vez. ¿Qué sucedió en Filipos? Justamente en la iglesia de los filipenses, ¿qué había sucedido? Que una muchacha que tenía espíritu de adivinación estaba ahí cada vez molestando y molestando, hasta que por último Pablo dijo ya al espíritu de la muchacha esta, le dijo: te ordeno que salgas de ella. Y el espíritu que actuaba en la chica salió, y salió la ganancia de los amos de esta muchacha. Entonces ahora sí comenzaron a perseguir a Pablo y los habían azotado, y los azotes de ellos eran 39 azotes daban siempre. Le decían al verdugo: mira, tú debes dar 40 azotes, pero para ser justos no des 40, porque qué clase de justicia, la justicia romana, ¿no? No cuentes 40, cuenta 39, porque seguro le vas a dar un azote de sobra. Entonces cuenta 39, ya con el de sobra que le das son 40. 39, 1, 2, unos azotes terribles, terribles. Las espaldas llenas de sangre, llenas de heridas. Y así estaba Pablo con Silas, justamente en la ciudad de Filipos. ¿Y qué sucedía en la cárcel, ahí en el cepo? De por sí, con esas heridas y con ese dolor, no podían dormir. Y encima de eso los pusieron en el cepo. Los pies en 2 agujeros para las piernas y 2 agujeros para las manos, el cepo. Así, agachados en el cepo, sin poder dormir. Qué terrible sufrimiento realmente. Pero ¿qué hacían en ese momento Pablo y Silas? ¿Qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y no había tenido seguramente Pablo ocasión de evangelizar a ninguno de los presos, porque lo llevaron preso y ya lo metieron al cepo ahí en la noche. Pero ¿cómo fue evangelizado el carcelero de Filipos? Porque él de frente dijo: señores, después del terremoto en la cárcel, ¿no? De frente dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo entendió el mensaje? ¿Cómo llegó a su corazón? Con los himnos, hermanos. Cantaban y los presos los oían, dice, y el carcelero también. Y a medianoche sobrevino un terremoto. ¿Cuánto tiempo estarían cantando, no? De memoria, Pablo y Silas. Y el mensaje se transmitía por los himnos. Y de eso hay una experiencia personal mía, bueno, no mía, pero de mi abuelita materna. Ella se llamaba Emmaíta, la mamá de mi mamá, en los años de 1940, por ahí, en Cachicoto. Cachicoto es un pueblito que está en el medio camino entre Monzón y Tingomaría. Y no había carretera, pues 1940, imagínense, ¿no? Venían en caballo, mi abuelita estaba enferma terriblemente, estaba muy débil, y en el caballo sentada le habían amarrado por su debilidad para que no se cayera. Llegó un momento allá en la tardecita que ella dijo: ya no puedo más, quiero echarme a descansar, y le bajaron. Pero como ya estaban llegando a Cachicoto, entonces ahí se quedaron. Y en ese pueblo habían varios creyentes, había una congregación de la Iglesia Evangélica Peruana. Y mi tío, el hermano de mi abuelita, ¿no? Como él era predicador, entonces conocía a los hermanos, y llegaron ahí, se alojó ahí a descansar, tan enferma, tan débil. Hicieron culto ya llegando la noche, y como ella, mi abuelita, rechazaba el evangelio, entonces ya no le invitaron.
Ya sabía mi tío, dice, no va a querer. Bueno, además está muy débil, hay que descanse. Pero cuando los hermanos empezaron a cantar los himnos, por eso son tan importantes estos himnos, porque ahí está en la Biblia. El carcelero de Filipos escuchó los himnos y luego dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mi abuelita escuchó los himnos en la otra habitación, se salió de la cama y nadie le había invitado, ella solita se metió al culto. Y antes que termine el mensaje, ella no aguantó más, se fue llorando hacia adelante y llorando, dijo ya que ella quería también ser cristiana. Esa fue su conversión, miren. Ella rechazaba el evangelio, pero los himnos llegaron a su corazón. Y claro, su condición de enfermedad tan difícil hizo también que su corazón esté preparado, ¿no? A través de esos cantos. Y entonces, por eso, hermanos, tenemos tanto cuidado en escoger estos himnos preciosos que llegan como mensaje de Dios. Y así fue con Pablo, ¿no? A los hermanos de Filipos justamente. Y ellos nunca olvidarían lo que pasó con Pablo, el fundador de la iglesia de ellos, preso junto con Silas, pero en la cárcel, allí, como fruto precioso, el carcelero de Filipos, allí. Y ellos mismos son los hermanos a los que Pablo les dice, porque me es Dios de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Eran sus hijos espirituales, ¿no? Realmente. Muy bien, vamos a agradecer al Señor por lo que hemos podido estudiar. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, por el ejemplo del apóstol Pablo y por la enseñanza que encontramos aquí en este libro de Filipenses, entendiendo que a pesar de estar prisionero, tu palabra no está presa, tu palabra no estaba presa, Señor. Enséñanos también cómo podemos nosotros, en medio de los sufrimientos, adquirir ese poder de Dios, porque tú has dicho así, lo dijiste en la enfermedad de Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes en el poder de Dios. Llévanos adelante, Señor. Llévanos en tus planes, enséñanos a tener fe, enséñanos a tener esa visión de fe, de que tú harás cosas extraordinarias por medio de nosotros, cuando aprendamos a obedecer, pero también aprendamos a tener fe de una manera grande. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien.